a cuando vamos a hacer anestesia general, que es ventilación mecánica, pues. Cuando el paciente ingresa a sala de operaciones o va a operar, digamos, de hígado, necesitamos que el paciente esté totalmente relajado. Entonces, al colocar esta sustancia, el relajante neuromuscular, nuestro principal órgano de la respiración queda no activo y por ende ya no hace las presiones dentro del tórax para generar ese flujo de aire que necesita nuestro pulmón y para producir ese intercambio gaseoso. Entonces necesitamos que otra estructura cumpla por esa función. Entonces ingresa la ventilación mecánica. La función fundamental del ventilador mecánico es mantener esto, la ventilación pulmonar, que persista esta ventilación pulmonar. ¿No? ¿Por qué? Porque podemos, si el paciente o una estructura externa no ayuda o asegura el flujo de aire, vamos a producir alteraciones tipos hipóxicas, hipoxémicas, hipercápnicas, ¿ya? Aumento de CO2, disminución de oxígeno, etc. Pues la función fundamental de esta es mantener esto, ¿no? Y dentro de esto la hematosis, ¿no? El ingreso de oxígeno y la salida del CO2. Es la función fundamental que trata de sufrir en una ventilación mecánica, ¿no? La ventilación pulmonar. Esta ventilación pulmonar permite el intercambio de gases, ¿no? Entre el ambiente externo y el alveolo, y la función principal es proporcionarse oxígeno y eliminar el CO2. Normalmente, todos ahorita en nuestras casas estamos respirando, ¿no? Una inspiración, el flujo pasa de la atmósfera a los alveolos, y en una expiración pasa de nuestros alveolos hacia la parte externa. Pero esto se da gracias a que este músculo, el diafragma, está generando una presión negativa dentro del tórax, o mejor dicho, una presión subatmosférica. Digamos que en la atmósfera la presión es una atmósfera, y dentro del tórax tiene que ser cero. Por leyes de presiones, el flujo va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, por eso se dice que el diafragma genera una presión subatmosférica a una presión negativa para que el flujo vaya de la atmósfera a nuestro pulmón. Caso contrario, en la expiración se produce una presión positiva, es decir, se contrae el músculo, bueno, en este caso se relaja, comprime las estructuras del tórax, aumenta la presión dentro del tórax, y esta viene a ser una presión supraatmosférica, mayor que la atmósfera, y el flujo de aire sale del pulmón hacia la parte externa. Entonces, nuestra respiración normal, fisiológica, se da por una inspiración por presión negativa y la expiración por presión positiva. Recordar que la inspiración es un proceso activo, hay consumo de energía. La expiración es un proceso pasivo, no hay consumo de energía. ¿Okay? Entonces, esta es la parte fisiológica normal, lo que ocurre normalmente cada uno cuando estamos respirando. Y esto es lo que ocurre en nuestra curva, ¿no? Tenemos una presión atmosférica. Entonces, para que exista la inspiración, tiene que ser una presión subatmosférica, menor a cero, ¿no? Y para la expiración tiene que haber una presión supraatmosférica, mayor a cero, ¿no? Entonces, una ventilación normal, fisiológica, lo que nosotros ahorita estamos haciendo en nuestras casas, respirando espontáneamente. La ventilación mecánica surge como un procedimiento, una intervención de apoyo, ¿no? De respiración artificial que va a sustituir o ayuda temporal o permanentemente, ¿no? Temporal, por decir nosotros, anestesiólogos, necesitamos que nuestro paciente esté relajado. Paciente que está con COVID, insuficiencia respiratoria, también necesita apoyo temporal. Pero hay situaciones permanentes, ¿no? Por decir, un paciente con Guillain-Barré, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, o un paciente que tenga una secuela de polio. Entonces necesitan permanentemente que les aseguren su ventilación pulmonar, ¿no? Y que va a sustituir a los músculos inspiratorios, ¿no? Mientras se corrige el problema que ha provocado la disfunción. Entonces, antiguamente quisieron imitar, ¿no? Nuestra respiración normal, es decir, a presión negativa. Entonces crearon estos artefactos, en lo cual colocaban al paciente dentro de una caja
y esta generaba una presión negativa, ¿no? Una bien sellado, entonces una presión negativa dentro del tórax y la presión atmosférica ingresaba. Trataban de imitar la función respiratoria normal. Pero el problema era de que el paciente no había una protección de la vía aérea, ¿no? El paciente no tenía una protección de la vía aérea, había riesgo de regurgitación, los aparatos eran muy grandes, tediosos, etc. Por decir, por acá, para cambiar a un paciente cuando ha hecho sus deposiciones era tremendamente difícil. Entonces se ideó el cambio, ¿no? En este caso, ya no a presión negativa, que era lo fisiológico, sino una ventilación a presión positiva, ¿ya? Entonces, acá se coloca el flujo de aire, ya no porque dentro de acá haya una presión negativa, sino se le pone mayor presión al flujo de aire y con esta mayor presión ingresa hacia nuestro tórax. Entonces, estamos cambiando la fisiología. Esto era antiguamente los lugares con presión negativa, mucho espacio, muy tedioso, etc. Y se cambió a esto, ¿no? A presión positiva. Entonces cambiamos la parte fisiológica, ¿no? La parte fisiológica es esta, a presión negativa y luego a presión positiva. Entonces cambiamos esto y todo lo hicimos presión positiva. Llegamos a un punto de presión positiva en la inspiración y luego cae esta presión positiva en la expiración. Entonces, la ventilación mecánica cambió nuestra fisiología normal. Entonces, este cambio no está exento de complicaciones. ¿Por qué? Porque estamos alterando nuestra fisiología. Y para esto vamos a conocer algunas propiedades mecánicas del pulmón. Dos propiedades mecánicas: la compliance o distensibilidad y la resistencia. La compliance, estamos hablando de la capacidad del pulmón de distenderse, ¿no? Esa capacidad. A diferencia de la resistencia, que es la oposición al paso del flujo de aire, ¿no? Nuestra tráquea, nuestros bronquios son como cañerías. Entonces, el flujo de aire al pasar por ahí hay una fricción, hay una resistencia. Entonces, son las dos propiedades que nosotros debemos conocer para saber cuánta presión le estamos colocando a este pulmón o cuánta presión positiva podemos colocarle a este pulmón. Bueno, la compliance es la capacidad de distender al pulmón al aplicar una determinada presión. Es el cambio de volumen producido por un cambio de presión. Normalmente nosotros respiramos un volumen, o bueno, respiramos y se genera una distensión, ¿no? una distensión de nuestro tórax. Queremos decir que nuestro pulmón es tiene una buena distensibilidad. Si nosotros tenemos que hacer mayor esfuerzo para respirar, quiere decir que hay una poca distensibilidad de este pulmón. Entonces, en la parte mecánica, en la parte ventilatoria, también sucede lo mismo. Si necesitamos aplicar mucha presión para generar un volumen, quiere decir que nuestro pulmón es poco distensible. Pero si con poca presión generamos un buen volumen, quiere decir que nuestro pulmón tiene una buena compliance. Entonces, hay situaciones que van a disminuir esto, ¿no? Por decir, cuando hay un déficit de surfactante, generalmente en los recién nacidos, en los neonatos pretérminos que no han formado esto, tienen poca compliance. El edema pulmonar, exceso de volumen, un paciente en insuficiencia cardíaca se llena de líquidos los pulmones y no pueden distender adecuadamente ese pulmón. O lo más típico, ¿no? El paciente con fibrosis pulmonar, tiene estructuras colagenasas, fibrosas en todo el pulmón, entonces no puede distender ese pulmón, está duro ese pulmón. Cuando hay una compresión del pulmón, ¿no? Si hay contenido de la pleura, el paciente está en decúbito supino, sobre todo los obesos, toda esa parte de las grasas, el peritoneo, los intestinos, el hígado, al relajarlo sube hacia el pulmón y comprime el pulmón, porque el diafragma también se relaja, ¿no? ¿Sí? Y entonces disminuye la capacidad de distensión de nuestro pulmón. La parada torácica, ¿no? Cuando están operando muchas veces 2, 3, 4 horas, el cirujano se cansa y se apoya sobre el tórax del paciente. Entonces disminuye también mi capacidad de distensión de mi pulmón. Los separadores,
O las escoliosis también, ¿no? El paciente tiene una deformidad en la columna, también disminuye esto. Ahora hay una regla, ¿no? Una regla de relación inversa y relación directa, ¿no? Entonces, si yo quiero mayor volumen, voy a necesitar mayor presión, ¿no? Si yo necesito mayor presión, voy a necesitar mayor volumen. Pero si yo tengo una menor compliance, cuidado con esto, ¿no? Tengo una menor compliance, voy a necesitar mayor presión para requerir el mismo volumen, ¿no? Acá es directo, ¿no? A mayor volumen, mayor presión, a mayor presión, mayor volumen. Pero si yo tengo una menor compliance, voy a necesitar mayor presión para generar un mismo volumen, ¿no? Ahora, bueno, en este caso es menor compliance. Si yo tengo menor compliance, es una relación inversa. Si yo tengo menor compliance, voy a necesitar mayor presión para generar un mismo volumen. Caso contrario, si yo tengo mayor compliance, voy a necesitar menor presión para ese mismo volumen. La compliance nos indica estos valores del pulmón. Y la resistencia, que como ya les estaba manifestando, es la obstrucción al flujo de aire que va a poner las vías respiratorias, ¿no? Esta puede ser entre el gas y la vía aérea, ¿no? Que es la resistencia de las vías aéreas. Esta resistencia también va a estar dado por el tubo endotraqueal, ¿no? Que nosotros vamos a colocar. Digamos, a uno de ustedes, ya de 60, 70 kilos, le coloco un tubo muy delgado, como para un niño de 5 años. Entonces, aumento mi resistencia. Entonces, va a depender también de las estructuras de mi ventilador, ¿no? En este caso, del tubo endotraqueal. El gas bueno, también va a haber una obstrucción entre el gas y los tejidos de los pulmones y la pared torácica, ¿no? Que es la resistencia del tejido viscoso. Esto va a aumentar con los casos típicos de las vías respiratorias, ¿no? El asma, el broncoespasmo, el EPOC, los tumores intratraqueales o intrabronquiales, ¿no? O ya sea por las estructuras, ¿no? Que están llevando el flujo de aire. En este caso, por decir el tubo endotraqueal, el tamaño o por la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Entonces, esta resistencia también tiene una relación inversa con el flujo y el flujo tiene una relación directa con el cambio de la presión. Esta es la fuerza que se va a oponer al flujo de aire a través de las vías aéreas. Entonces, estas dos fuerzas o estas dos propiedades van a determinar con cuánta de presión positiva yo debo colocar a mi paciente. Uno que viene a estar dado por la resistencia, que es por las vías aéreas, y el otro por la distensibilidad. Son dos propiedades que son importantes conocerlas para saber con cuánta es a lo que tiene que vencer el flujo de aire que yo voy a darle a mi paciente. Entonces, la presión de la vía aérea va a depender de la resistencia y de la distensibilidad. Para insuflar a un pulmón, necesito conocer estas dos, la resistencia y la distensibilidad de mi sistema respiratorio. ¿No? Se pasó esto. Entonces, también tenemos que conocer algunos conceptos que vienen a ser los conceptos generales de la ventilación mecánica, en este caso, los volúmenes, ¿no? Sabemos que tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, que es lo que habitualmente nosotros estamos respirando, es el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Habitualmente, este volumen residual no es accesible para nosotros. Nosotros, variando nuestra inspiración, nuestra expiración, una expiración forzada, etc., podemos saber nuestro volumen de reserva inspiratoria, nuestro volumen corriente y acá volumen de reserva expiratoria. Acá la figura está mal, expiratoria, ¿ya? Entonces, con eso. Y de ahí nosotros conjugamos estos volúmenes y hacemos nuestras capacidades, ¿no? Nuestra capacidad inspiratoria, ¿no? Que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente, la capacidad vital, la suma de estos 3 volúmenes, y la capacidad pulmonar total, que vendría a ser todo esto. La capacidad residual funcional, que es la capacidad de reserva expiratoria más el volumen residual, es una capacidad que nos importa porque de esta va a depender mucho la generación de las atelectasias. Entonces, cuando nosotros generalmente evaluamos a un paciente y lo colocamos bajo anestesia general y lo intubamos,
tenemos que preservar o tratar de preservar esta capacidad residual funcional, tanto como este volumen residual. ¿Y cómo conservamos esto? Mediante la colocación de presión positiva al final de la expiración, ¿no? El famoso PIP. De repente ustedes han escuchado ahí en sus clases o en medicina interna, hay que colocar PIP a este paciente porque se está atelectaciando. Esas atelectasias se generan porque se está perdiendo este volumen residual y este volumen de reserva inspiratoria. Nuestra capacidad residual se está disminuyendo. Entonces, al disminuir esta capacidad residual, predisponemos a las atelectasias. Entonces, una estrategia de nosotros para preservar eso es colocar la presión positiva al final de la expiración, que viene a ser el PIB. Ahora lo vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, esta es la capacidad residual funcional, que es el volumen al final de la expiración, ¿no? Que está disminuido por el colapso alveolar. ¿Por qué está el colapso alveolar? Porque no estamos manteniendo una buena presión, ¿no? O aumentado cuando hay un atrapamiento aéreo porque hay una obstrucción de las vías aéreas, porque hay moco que se ha pegado o un tumor que está impidiendo esto. Y nosotros debemos generar. Esta capacidad residual también va a disminuir en los pacientes obesos, ¿no? Hemos visto que en ellos, cuando colocamos la anestesia general, todo ese contenido intestinal sube. ¿Y qué va a afectar? Primero va a afectar este volumen residual y nuestro volumen de reserva inspiratoria. Otra causa también que va a disminuir nuestra capacidad residual funcional viene a ser las cirugías laparoscópicas de abdomen, ¿no? En este caso, al insuflar el peritoneo para hacer una cirugía de vesícula, de apéndice, una sigmoidectomía laparoscópica, una nefrectomía laparoscópica, que ahora es el boom de lo laparoscópico, podríamos producir una complicación, ¿no? El volumen, podríamos disminuir nuestra capacidad residual funcional y por ende predisponer a atelectasias, ¿okay? Entonces esto es algo que nosotros tratamos de mantener. Este volumen corriente, el volumen tidal, es lo que habitualmente nosotros respiramos. Nosotros generalmente no hacemos esto, ¿no? No tratamos de manejar la capacidad inspiratoria o la capacidad vital, que sí ustedes han visto que en sus clases de repente de neumología ven para ver el grado de obstrucción de las vías aéreas, etc. ¿Cuándo debemos intubar a un paciente? Entonces, hay indicaciones, sobre todo por patologías, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 1, que viene a ser la hipoxémica, cuando la presión de oxígeno está a menos de 60 milímetros de mercurio, a pesar del suplemento de oxígeno, debe ser un paciente que está en insuficiencia respiratoria y necesita intubación, como en este caso de la pandemia, ¿no? O tienen un grado de insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Es aquel que empieza a retener CO2, ¿no? La presión de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio con un pH menos de 0.32. Habitualmente es sintomático, el paciente con un diestrés respiratorio, una disnea, etcétera, que también requiere ser intubado, ¿no? Ahora, esto donde vemos la saturación de oxígeno al 88%, ¿podría o no podría aplicarse? ¿Por qué? Porque ustedes saben que por la curva de disociación de la hemoglobina, puede ser que el paciente con esta saturación esté con una buena presión de oxígeno o una mala presión de oxígeno. Existen indicaciones adicionales, ¿no? Ya no sea por una patología del sistema respiratorio en sí, sino porque hay que proteger la vía aérea. Una de estas es el apnea, ¿no? Un paciente en apnea que no esté respirando necesita ser intubado. En este caso, por decir los niños, ¿no? Que los recién nacidos que hacen apneas primarias o hacen apneas secundarias necesitan ser intubados. Cuando existe una obstrucción de la vía aérea, generalmente esto por un tumor, ¿no? Digamos, un cáncer de tiroides que esté comprimiendo las vías aéreas, necesita ser intubado por protección de la vía aérea. Un paciente con deterioro neurológico, ya sea por una enfermedad neurológica, meningitis o un traumatismo encefalocraniano que pueda condicionar hipoxemia o hipoventilación, hay que intubar a este paciente. Pacientes con obstrucción, ¿no? Como ya les estaba manifestando, estos pacientes habitualmente tienen alto riesgo de aspiración, entonces necesitan ser intubados. El TEC severo generalmente es un paciente con escala de Glasgow menos de 9, ¿no? 8, 7, 6, necesita ser intubado porque hay un deterioro neurológico.
Pacientes con trauma facial o trauma cervical también necesitan ser intubados para proteger la vía aérea. Quemaduras de las vías aéreas también porque hay una lesión de estas estructuras. Las neurológicas, como les estaba diciendo, en Glasgow menos de 9, es decir, 8, 7, 6, necesitan ser intubados, o una disminución, ¿no?, de 2 puntos del puntaje inicial. El paciente ingresa con 15, a la hora ya está con 12, y a la siguiente hora ya está con 10. Este paciente necesita ser intubado porque está teniendo un deterioro neurológico. Nosotros, los anestesiólogos, habitualmente entramos como indicaciones misceláneas de la intubación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intubando al paciente para realizar un procedimiento, ¿no? En este caso van a operar, digamos, de la vejiga, del riñón, etc. Entonces, el paciente no necesita ser intubado porque tenga una patología y un deterioro neurológico, no, sino porque le van a realizar un procedimiento, ¿no? En este caso, por anestesia, analgesia, una sedación, ¿no? Procedimientos diagnósticos terapéuticos o pacientes que van a ser transportados si hay un riesgo inminente de compromiso neurológico, ¿no? Esto es por precaución, se hace la intubación, ¿no? Ya, entonces, hasta acá hemos visto, digamos, la parte inicial, la variación del cambio de la parte fisiológica, que nuestra respiración se da por presión negativa, ahora que en ventilación mecánica se va a dar por presión positiva, y las indicaciones de la ventilación mecánica. Entonces, ahora ya vamos a ver los conceptos de lo que viene a ser nuestro ventilador mecánico. Entonces, nuestro ventilador mecánico habitualmente tiene esta imagen, pues, ¿no? Esta, en anestesia. Tenemos nuestras curvas de presión, nuestras curvas de flujo, nuestra capnografía y nuestra capnometría. Entonces, nosotros tenemos que evaluar estas curvas, ¿no? Las curvas de presión, las curvas de flujo. Bueno, curvas de volumen habitualmente no las tenemos, ¿ya? Entonces, generalmente esas 3 curvas son. Entonces, acá vamos a ver esta, ¿ya? Las curvas de flujo, las curvas de presión y las curvas de volumen. Habitualmente lo que a nosotros nos interesa en todo esto viene a ser principalmente las curvas de presión. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, uno, de que ya no tenemos presión negativa, ¿no? Hemos cambiado la fisiología respiratoria de presión negativa, ahora estamos cambiando a full presión positiva, ¿ya? Todo lo de arriba siempre es positivo, lo de abajo es negativo. Entonces acá estamos en presión positiva. El flujo. Habitualmente cuando nosotros, hay que entender que el flujo es una dimensión que está dada a litros por minuto, ¿no? O en este caso, volumen-tiempo. El flujo es una dimensión que se da en volumen-tiempo. La presión que se está dado en milímetros de mercurio o centímetros de agua, ¿ya? La conversión es más o menos de milímetros de mercurio a centímetros de agua es a 0.3, ¿no? Y el volumen que está dado en una dimensión de mililitros, ¿no? Mililitros o centímetros cúbicos. Entonces, el flujo, cuando ingresa a nuestro organismo, generalmente está ingresando un flujo positivo, ¿no? La máquina sensa que está ingresando 8 litros por minuto. Entonces hay un flujo positivo. Pero cuando sale de nuestro organismo, la máquina sensa que se está yendo menos 8 litros por minuto. Entonces es una curva negativa, ¿no? Entonces, en el flujo. Ingresa 8 litros por minuto y está saliendo 8 litros por minuto. Acá más 8 litros menos 8 litros, ¿no? Entonces, una curva positiva, una curva negativa. Las presiones, como hemos dicho, estamos cambiando, estamos colocando presiones positivas a nuestro organismo. Entonces, en este caso, podemos llegar 10, 15, 20 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí vamos a ver ahora que como máximo, podemos llegar hasta 40 milímetros de mercurio. Lo deseable, lo ideal es 25 milímetros de mercurio, pero podemos llegar a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si nosotros pasamos los 40 milímetros de mercurio? Producimos el famoso neumotórax o el barotrauma, ¿no? Podemos producir ruptura de nuestros alvéolos, ruptura de nuestras vías aéreas, y esto es un barotrauma y puede desencadenar un neumotórax. Entonces, controlar nuestras presiones, ver nuestras flujos. Y el volumen, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ingrese este paciente? Gracias a este flujo, gracias a esta presión, vamos a ver cuánto volumen ingresa nuestro paciente. Entonces eso va a depender
de la edad que tenga, el peso que tenga nuestro paciente y de la edad. Entonces, digamos, tenemos un paciente de 2 años, no le podemos poner 500 mililitros de volumen, ¿no? Es medio litro. El niño, a las justas, como les dije en anteriores posiciones, va a manejar un flujo entre 6 mililitros por kilo o 10 mililitros por kilo. Entonces, si este niño de 2 años que pese 14 kilos, a 10 ml por kilo vamos a darle 140 de volumen, ¿no? 140 mililitros de volumen. Entonces nosotros tenemos que evaluar este volumen que está generando, ¿no? Que se está generando en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, vemos acá nuestra curva flujo-tiempo. Como les dije, ingresa la inspiración, esta es la dimensión litros por minuto, se abre una válvula, se cierra la válvula exhalatoria y se abre la válvula inspiratoria y ingresa la inspiración, ¿no? Hay un flujo y este flujo puede llegar a hacerse constante en un momento y luego cuando se abren las válvulas exhalatorias este flujo se hace negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque sale de nuestro cuerpo y la máquina lo sensa. Sensa un flujo positivo y sensa un flujo negativo en la parte expiratoria. Todo esto es un tiempo total, ¿no? De un ciclo que está dividido entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Entonces acá se está sensando un flujo. Que este flujo en un momento puede ser constante, ¿no? Va a depender esto también de otras variables. Que se hace constante a 8 litros por minuto, ¿no? Nos da. Y luego cae. Luego cae, ¿por qué? Porque empieza a salir de nuestro organismo y se hace un flujo negativo. Sale de los pulmones, ¿ok? La curva volumen-tiempo. En este caso es una curva positiva, no está por abajo, porque está ingresando un volumen a nuestro pulmón. Hay una fase inspiratoria y una fase expiratoria, ¿no? Llega al volumen deseado que de repente nosotros hemos programado, 500 mililitros, y luego cae en la fase expiratoria porque el paciente empieza a expirar. Y esta curva, la de presión-tiempo, es una curva que nos interesa también mucho porque con esto vamos a controlar nuestras presiones. Entonces, empezamos en la inspiración y empieza a subir, ¿no? Hay una resistencia y una distensibilidad que esta presión está venciendo, ¿no? Estas dos propiedades mecánicas, la compliance y la resistencia. Entonces, ingresa con una presión a nuestro pulmón y alcanza hasta una presión inspiratoria pico, es decir, la presión máxima con que está ingresando el aire, el flujo de aire a nuestros pulmones. Hay una presión pico que ya les dije que no debemos sobrepasar los 40 milímetros de mercurio. Después de esta se distribuye uniformemente en todos los alveolos. Entonces esta viene a ser la presión plató o la presión alveolar. Y en este momento, cuando ya se ha distribuido en los alveolos, llega la fase expiratoria. Se abre la válvula exhalatoria y la expiración, esta presión cae. Cae. Si ustedes se dan cuenta, acá está la famosa presión positiva al final de la expiración, el PIP. Si ustedes se dan cuenta, esta presión no empieza en cero, ¿no? Cero sería acá. Pero no está empezando en cero, está empezando acá. Probablemente sea 4, 5 centímetros de agua, en este caso, ¿no? O milímetros de mercurio. Acá está empezando. Y de ahí está empezando a subir la presión. Y llega a un pico, ¿no? Esta presión positiva al final de la expiración no se acaba, es decir, no desaparece, se mantiene, ¿no? Se mantiene esta presión, se mantiene. La expiración también cae, pero no cae hasta cero, ¿no? Cero sería acá. En este caso no cae a cero. Siempre se mantiene esta PIP. ¿Para qué? Para mantener nuestros alveolos no colapsados, ¿no? Para que nuestros alveolos estén insuflados. Mantengamos nuestra capacidad residual funcional y nuestro volumen residual, ¿no? Que tanto nos interesa. Entonces, lo que nosotros tratamos es esto, de evitar que la presión dentro de nuestras vías respiratorias, en la fase expiratoria, desaparezca mediante el PIP. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es un esquema general de nuestros respiradores. Tenemos el oxígeno y el aire
que van a ser mezclados y ahí va a depender la fracción de oxígeno que va a ingresar a nuestros pulmones. Entonces, ¿cuánto viene a ser la fracción? La que nosotros deseamos, pero nunca va a ser menos del 21%, porque ese 21% es lo que le da el medio ambiente. Tenemos una válvula inspiratoria, va a ingresar a nuestros pulmones en inspiración, y luego en expiración sale y va hacia la válvula expiratoria y elimina, ¿no? En este caso está eliminando el CO2. Este viene a ser un esquema general de un ventilador mecánico de cómo funciona. Tenemos nuestros sensores, nuestros controladores, etcétera, que determinan cuánto de oxígeno ingresa, cuánto de CO2 está saliendo. Y vamos a ver los modos de ventilación mecánica. Entonces, esto viene a ser la forma de cómo yo le doy el flujo de aire a mi paciente. Entonces, yo le puedo dar de dos formas. Le puedo dar asegurando un volumen o asegurando una presión en el paciente. Voy a tener una ventilación volumétrica o una ventilación barométrica. Yo, ¿cómo hago que ese flujo de aire va a ingresar a mi paciente? Ya sea por una forma de un flujo constante, la ventilación volumétrica, o una presión constante, ventilación barométrica. ¿Ya? Eso ahorita lo vamos a explicar para que ustedes entiendan con más detalle. ¿Ya? En este caso, la ventilación volumétrica, el flujo constante. Vamos a ver acá las gráficas. En este caso, yo estoy colocando un volumen constante a mi paciente. Entonces, en mi curva volumen-tiempo, llego a este volumen y este volumen se hace constante, ¿no? Se hace constante. Y en mi curva flujo-tiempo también, ¿no? Hay un flujo constante. Llega al flujo que yo deseo y el flujo se hace constante, ¿no? Hay una pausa, bueno, y hay una expiración. Pero, ¿qué pasa con la presión? La presión va a variar. ¿Por qué? Porque yo le estoy colocando 500 de volumen a este pulmón, pero no sé a qué presiones, ¿no? Es un pulmón fibrótico, pero le estoy colocando 500 de volumen y ese pulmón me está generando presiones de 60, 80 milímetros de mercurio. Entonces, yo estoy controlando que mi volumen es constante, mi flujo es constante, pero estas presiones van a depender de cómo están esas vías respiratorias, de cómo está ese pulmón, esa distensibilidad. Entonces, ese volumen, esa presión va a variar, no va a ser constante. Va a llegar a un pico, va a caerse, etc. Va a ser variable. Entonces, en este caso, el volumen que yo estoy programando va a ser la variable independiente, ¿no? Que yo deseo que sea 500 mililitros. Y la presión va a ser la variable dependiente. Va a depender de la resistencia y la compliance. Entonces acá, en la ventilación volumétrica, yo le estoy dando un flujo constante y un volumen constante, ¿no? Volumen constante, flujo constante, pero a costa de una variación de la presión. No sé cuánta presión me va a hacer este paciente. Entonces, lo otro, que es la ventilación barométrica, presión constante. En este caso, yo le digo a mi ventilador, oye ventilador, le vas a dar a este paciente solo con 20 milímetros de mercurio de presión. Entonces el ventilador dice, ya, ok, le voy a dar solo a 20 milímetros de presión. Entonces la presión se me hace constante. Se me hace constante la presión. Pero el volumen va a depender, en este caso, de la resistencia, de cuánta compliance va a tener este pulmón. Entonces, de repente, con 20 centímetros o con 20 milímetros de mercurio, el volumen que le estoy haciendo en este paciente va a ser de repente de solo 100, porque es un pulmón fibrótico. O es un pulmón muy complaciente, entonces con 20 milímetros de mercurio, mi pulmón me hace 600 de volumen. Entonces este volumen va a variar, ¿no? Ya no es constante como en la otra gráfica, ¿no? ¿Se acuerdan? La otra gráfica, esto era constante. En este caso varía el volumen. Y el flujo también, ¿no? Le estoy dando una presión de 20, llega una presión y de ahí no se mantiene constante ese flujo, sino cae. Ya no es constante, ¿no? Como en el otro gráfico que hemos visto. En este caso, la ventilación barométrica, la presión se hace constante, ¿no?
La presión seleccionada que se debe alcanzar y mantener es la variable independiente, ¿no? Acá la variable independiente. Y el volumen va a ser incierto, ¿no? Va a variar. Va a variar dependiendo de la resistencia, la distensibilidad, ¿no? Es la variable dependiente, ¿no? Cambiamos el juego, ¿no? Entonces esta viene a ser la ventilación volumétrica y esta la ventilación barométrica. Ahora, ¿qué ventajas tiene la ventilación volumétrica? Flujo constante. Ventajas es que yo me aseguro que efectivamente le llegue 500 de volumen, ¿no? Entonces, este niño o este adulto pesa 50 kilos, a 10 por kilo son 500. Entonces, me aseguro que le estoy dando 500. ¿Pero a costa de qué? De la presión. Porque no sé cómo está ese pulmón. Puede ser fibrótico. Entonces, le estoy generando altas presiones, más de 40, ¿no? Que es el límite que debemos mantener. Y estoy generando un barotrauma, de repente una ruptura y un neumotórax. ¿Cuáles son las desventajas? Posibilidades de presiones altas en las vías aéreas, ¿no? Y si hay alguna fuga, no lo va a poder compensar porque el ventilador dice, tú me has dicho que le dé a 500, no sé a dónde se irá esos 500, pero se va. Entonces no puede compensar, ¿no? Si hay fugas en el sistema. Le da 500, le da 500 y le da 500. A la presión que sea, y si hay fugas no le interesa a la máquina, ¿no? O sea, solo la máquina cumple con darle 500. La ventilación barométrica, ¿qué ventajas tiene? Le estoy controlando yo la presión, entonces protejo mi vía aérea de las presiones altas, ¿no? Protejo del barotrauma. Entonces, la máquina trata de mantener una presión adecuada, entonces compensa las fugas en el sistema circulatorio, ¿no? En el sistema respiratorio que hay. Las desventajas es que al yo controlar la presión, al compensar esas fugas, puede ser de que no estoy dando con esa presión un volumen adecuado, ¿no? Entonces hay una hipoventilación, sería una desventaja, ¿no? Entonces vamos a ver este gráfico. Evalúen, esta viene a ser la curva de presión, esta viene a ser la curva de flujo. ¿Qué tipo de ventilación le estamos dando? ¿Ventilación a modo volumen o a modo presión? A ver, alguien que se anime, levante la manito. ¿A modo presión, doctor? Ya, a ver, ¿por qué a modo presión? Porque veo que está estable, o sea, no... Ya, bueno, ya. Es la del medio, ¿no, doctor? ¿O la de arriba? La de acá es la curva de presión, ¿ah? No, perdón, Esta. perdón. Ya, entonces, ¿qué No, sería? Ya, ahí que estás. no, doctor, entonces el otro no es la presión, porque si fuera presión estaría estable Ya, la entonces, curva superior. ¿qué tipo de modo es? Ya, si no es de modo presión, ¿qué te queda? Si ustedes ven acá, esto es a modo volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión está variando, no es fija, ¿no? Si la presión no es fija, es porque yo le estoy dando un modo volumen. Y en modo volumen, ¿cuáles son las variables constantes? Es el flujo, ¿no? Flujo constante, volumen constante. Aquí está. Ahí, chicos. Flujo constante, volumen constante, la presión varía. Ustedes vean acá. Acá tenemos flujo constante, ¿no? Flujo constante. Entonces es a modo volumen. Y acá la presión, digamos, no se mantiene constante, ¿no? Llega acá, luego sube, asciende, hace un pico, ¿no? Llega acá, asciende, hace un pico. Ahora vamos a ver el otro. Acá. Acá tenemos nuestra curva presión-tiempo. Vemos que la presión se hace constante. Pero el flujo ya no. Llega a un flujo, flujo pico y luego ya la presión el flujo no se hace constante. Mi curva de presión se hace constante, pero mi flujo es variable. Entonces tenemos estos dos modos. Ahora, si ya no, por las curvas no pueden ver, vean qué dice el monitor, ¿no? Acá dice ventilación controlada por volumen, ¿no? Ya, ventilación controlada por volumen. Y acá, ventilación controlada por presión, pues, ¿no?
Pero lo ideal es que ustedes aprendan a interpretar, bueno, es términos generales, chicos, porque de acá de repente algunos van a ser intensivistas, solo algunos anestesiólogos, los demás de repente cirujanos, médicos internistas, pero siempre es bueno que ustedes puedan interpretar, ¿no? Entonces digan, ah, está en modo volumen, está en modo presión, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden interpretar estas curvas, ¿no? Este es modo presión, la presión es variable, entonces no, está en modo volumen, pero su flujo es constante, efectivamente es modo volumen. Esta es la capnografía, esto no nos interesa. Y ustedes vean en el monitor, acá tenemos todas las variables que nosotros controlamos. Uno, el FIO2, ¿no? En este caso, el FIO2 es al 40%. Esto yo puedo aumentar, 40, 50, 60, al 100%. Ahí la máquina por defecto solo te va a dar hasta 28%. Más abajo la máquina te pitea. ¿Ya? El flujo, ¿no? Bueno, este es un flujo del gas fresco. Esto no tiene que ver nada con esto. ¿Ya? Esto no tiene que ver nada. Este es el gas fresco que yo le estoy dando a la máquina. No tiene que ver nada con esto. El volumen tidal, esto sí es lo que yo estoy controlando, ¿no? El volumen tidal quiere decir que yo estoy controlando esta ventilación mecánica por modo volumen. ¿Por qué? Porque mi variable acá está, lo que yo estoy modificando. Es mi variable independiente, ¿no? Yo estoy colocándole 500 mililitros a este paciente. Y me está generando, estos 500 mililitros me una presión pico de 13, que es baja, ¿no? Les he dicho que no debe ser más de 40, lo ideal debe ser 25. Entonces, está con una presión pico de 13. Quiere decir que tiene una buena compliance este pulmón. Necesita poca presión, ¿no? La presión media que se distribuye en todos los alveolos es de 6, que también es baja. Y gracias a Dios, el paciente solo está generando su PIP, ¿no? Que es 3, porque acá el que ha programado este ventilador no le está dando PIP, ¿no? Miren, desactivado dice. Pero el paciente sí tiene su PIP, su propio PIP de 3. Le estoy dando una frecuencia respiratoria de 2, ¿no? Y la relación inspiratoria-expiratoria. Generalmente nosotros inspiramos en 1 segundo y expiramos en 2 segundos. ¿Ya? Es una relación casi constante. Por decir, los pacientes que sufren una obstrucción de las vías respiratorias, EPOC, asma, la relación de expiración se hace más prolongada, 2.5, 3. Los lactantes y los niños respiran casi igual, inspiración, expiración, es decir, una inspiración, una expiración, o una inspiración y 1.5 de expiración. Entonces es así. ¿Ya? Este es modo volumen. Ahora vamos a ver el modo presión. Acá les dije, mira, el FIO2 40. El flujo de gas fresco no tiene que ver nada con esto, bueno, 6 le está dando. No tiene que ver nada. En este caso, miren, yo estoy controlando la variable de presión. Entonces, esta es mi variable independiente. Entonces, mi variable dependiente va a ser el volumen. Entonces, yo con esta presión de 17 centímetros de agua, en este caso está 17, no milímetros de mercurio, sino centímetros de agua, le está generando 816 de volumen. Vemos nuestra curva, la presión es constante, ¿ven? 17, 17, acá presión 17, ¿no? Porque es la presión pico que yo he programado y esa presión se hace constante, se hace constante. Pero mi flujo va a variar, ¿no? Mi flujo varía, acá, bueno, 7.5, si fuera un video podríamos ver acá 7.5, 7, 7.2, así variable, ¿no? Y el volumen también varía, ¿no? 816, 815, o sea, va a ser variable acá. Entonces acá la presión se hace constante, el flujo es variable porque yo estoy en modo presión. Las otras variables se mantienen, ¿no? Frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, el PIP, ¿no? Acá generalmente, bueno, el paciente tiene su propio PIP que está dando acá 3, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces esto es el consolidado. Tenemos a modo presión y a modo volumen. ¿Por qué? Mire, modo presión, acá la presión es constante, es la variable independiente. Entonces, las dependientes serán el volumen y el flujo. Nos vamos a este lado. Mi volumen es constante, por tanto, mi flujo es constante y la presión se hace variable. ¿Ya? Ok, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muchachos.
Doctor, una consulta. Dime. En las imágenes en las imágenes anteriores solo ¿Esta? se veía, exacto, solo se veía lo que es presión, volumen y el flujo, la gráfica de flujo no está. Acá, esta. Acá en esta figura. Exacto. Sí, mira, esta es la curva presión. Esta es la curva presión-tiempo. En este caso estamos en modo presión. La presión es constante, ¿no? Y esta es la curva flujo. Pero en estas imágenes del ventilador no tenemos volumen, ¿ya? Acá no vamos a ver nuestra curva volumen-tiempo, como acá se ve, ¿no? Acá. Esta es la curva volumen-tiempo. Habitualmente en los monitores no aparece la curva volumen-tiempo, ¿ya? Solo nos aparece la curva flujo-tiempo. Acá este es el flujo en el tiempo, presión en el tiempo, este es modo presión y tenemos pues así, presión constante, flujo variable, en este caso modo volumen, flujo constante, presión variable. Ok, doctor, gracias. Sí, ¿Ya? porque se faltaba uno y no sabía cuál era el Claro, que falta. ajá, claro, no. Entonces, ajá, como les dije, habitualmente aparecen en los ventiladores, les van a aparecer las curvas de presión y de flujo. Habitualmente el volumen viene representado como un lazo, pero o sea, eso no, ya no tiene mucho fin con ahora en las clases, porque ahí hablamos de lazos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá ustedes con que entiendan que tenemos dos tipos de ventilación por volumen y por modo presión, que es, digamos, de forma general lo que se maneja, estamos muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Nada, o bien todos están dormidos, están almorzando y yo estoy solo. Bueno, continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto los parámetros ventilatorios. Ya, por favor, estudien esta parte porque de ahí vienen las preguntas, ¿no? La variable dependiente en el modo volumétrico es, ¿no? La variable independiente en el modo presión es, ¿no? Ahí así son las preguntas. Entonces, de ahí ya es la parte más, digamos, más álgida, más importante de esta parte. ¿Ya? Porque de acá ya es parte deducible, ¿no? La frecuencia respiratoria, sabemos que nosotros respiramos entre 12 y 20, actualmente podemos colocar entre 12 y 14 ciclos por minuto. Tenemos que hacer una monitorización con los AGAs a un paciente que está en ventilador. Debemos mantener el flujo de acuerdo al pH, el PaCO2. Esto puede variar por la edad. Sabemos que los niños respiran más rápido y aún los lactantes y los neonatos, ¿no? Los niños a 20 ciclos por minuto, lactantes 30 y los neonatos puede ser hasta 40, ¿no? El volumen tidal, como les decía, el volumen tidal o el volumen que cada respiración hace el paciente va a depender de esto, ¿no? De 6 a 10 mililitros por kilo. Entonces, si es un niño de 10 kilos, multiplican por 10, será 100 mililitros, pues, ¿no? Ahora, hay una estrategia de protección para evitar de daño en el pulmón, se prefiere por usar 6 mililitros por kilo, ¿no? La fracción de oxígeno habitualmente se trata de ajustar la presión para mantener una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio o una saturación mayor a 90, ¿no? Entonces, podemos usar fracción de oxígeno al 30%, al 40%, al 50%. Como ya les manifestaba, la relación inspiración-expiración habitualmente es 1 segundo inspiración, 2 segundos de expiración, ¿no? Entonces, esto va a controlar cuán tan rápido se está entregando el volumen tidal, ¿no? Es entregado. Y en cuanto va a mejorar también las presiones, ¿no? Habitualmente, si yo le pongo un tiempo más corto, va a haber más presión, ¿no? Lo ideal es colocarle siempre a 1 segundo. Esto es lo que le manifestaba, ¿no? La presión inspiratoria pico, ¿ya? De inicio podemos usar 5 o 10 centímetros de agua, bueno, mercurio, que es por 0.3,
Si nosotros aumentamos la presión pico, hay riesgo de barotrauma, neumomediastino, enfisema intersticial, neumotórax, ¿no? No debemos pasar los 40 centímetros de agua. Ideal es mantenerlo a menos de 25 centímetros de agua. Y esta va a estar determinada por la distensibilidad y por la resistencia. Pues. El PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, debemos siempre colocar a un paciente, debemos administrar para evitar las atelectasias, valores normales entre 4 y 5 centímetros de agua. Esto pueden aumentar en los pacientes obesos, por decir, se puede llegar hasta 10 centímetros de agua. Los pacientes que están siendo intervenidos por cirugía laparoscópica también se tiene que aumentar la presión, el PIP, porque hay más riesgo de colapso. Aumentar la capacidad residual funcional por el reclutamiento de los alvéolos colapsados, ¿ya? Esto permite el PIP. Puede prevenir injurias y si nosotros sobrepasamos los 10 centímetros de agua, vamos a disminuir el retorno venoso, la precarga, el gasto cardíaco. ¿Por qué se afecta esto? Ustedes recuerden que en una respiración normal, no en ventilación mecánica, nosotros cuando inspiramos estamos generando presión negativa que facilita el ingreso de aire. Pero esta presión negativa también es como una bomba aspirativa para el retorno venoso. Entonces, en una inspiración normal, nosotros fisiológica ahora, en este momento, al inspirar, hacemos que haya mayor retorno venoso, ¿ya? Pero, cuando ya cambiamos la fisiología y hacemos por presión positiva, estamos colocando presión positiva en la inspiración, entonces estamos disminuyendo el retorno venoso. El caso contrario a lo que es normal, ¿no? En la fisiología normal. Y si nosotros mantenemos esa presión elevada por el PIP, ¿no? Vamos a perpetuar este efecto deleterio, entonces disminuimos el retorno venoso, disminuimos la precarga y por ende también la poscarga, en este caso el gasto cardíaco, ¿no? Ahora, la presión meseta, pletó, alular, que es la presión media, es al final de la inspiración. Esa es la presión promedio que existe. Ahora, estas son modalidades del ventilador. Entonces, esto es para que ustedes entiendan que a estos dos modos ventilatorios, yo puedo hacer que yo comande todo, la ventilación, o el paciente con impulsos inspiratorios ya pueda comandar. Esto se usa sobre todo cuando el paciente voy a sacarlo del ventilador, el destete. ¿Ya? Lo que ustedes han escuchado, vamos a destetar al paciente. Entonces, si ustedes se recuerdan, nuestra primera gráfica, presión-tiempo, nosotros respiramos por presión negativa, ¿no? Y expiramos por presión positiva. Esto es algo espontáneo, lo normal, lo que ocurre normal. Pero cuando yo lo coloco a ventilador, esta es curva presión-tiempo, acuérdense, todas las presiones se hacen positivas, ¿no? Ya sea en modo presión o en modo volumen, todas las presiones son positivas. Presión positiva. ¿Por qué? Porque está en ventilador, estoy cambiando la fisiología y le estoy metiendo presión positiva, ya sea en modo volumen o en modo presión, ¿no? Las vías respiratorias. Cuando yo, por decir, quiero destetar a este paciente y digo, bueno, que el paciente inicie la respiración, el paciente acá tiene un impulso ventilatorio, ¿no? ¿Cómo sé que es del paciente? Porque es negativo, ¿no? Está abajo de la línea, es mi curva presión-tiempo, entonces la presión es una presión negativa. Entonces digo, acá el paciente quiere ventilar porque está haciendo una presión negativa. A eso yo le voy a ayudar, por eso se llama asistida. Entonces, a esa presión negativa que él tiene, yo le voy a ayudar con presión positiva. Le doy presión positiva, ya sea en modo volumen o en modo presión, ¿no? El paciente tiene un impulso y acá le doy presión, ¿no? Se hace constante porque es un manejo por presión. A diferencia en modo volumen, la presión es variable, entonces varía, ¿no? Ahí. O la presión soportada, ¿no? Yo me aseguro que este paciente tenga un impulso ventilatorio y me aseguro que llega a determinado valor. Es una presión soportada. Entonces estas son las variaciones que podemos tomar, ¿no? Entonces ya el paciente empieza a ventilar, quiere salir del ventilador, quieren que lo extubemos. Entonces inicialmente está así, ¿no? Controlado, todo presión positiva, todo presión positiva. Asistido, ¿no? El paciente ya tiene un impulso, y yo lo asisto, tiene un impulso y yo lo asisto.
Asistido controlado. Yo dejo que la máquina le dé uno y él dirija otro, ¿no? La máquina le da uno totalmente y dirijo que la máquina le dé otro. Ventilación mecánica intermitente. Dejo que la máquina le dé uno y que el paciente respire en uno, solo uno. O la ventilación mecánica intermitente sincronizada. Asisto a uno y le apoyo en su respiración espontánea. Y la presión soporte en el cual el paciente inicia la ventilación y yo me aseguro que llegue a un determinado valor. Estas son modalidades de la ventilación, sobre todo para la extubación. ¿Cómo debemos programar un ventilador? Ya ustedes han visto. Debemos primero ver nuestro volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Esto nos asegura un volumen minuto. El FiO2, bueno, que viene a ser cuánta cantidad vamos a dar. El PIP, que viene a ser para evitar que colapse el pulmón. Y el tiempo inspiratorio, ¿no? La relación inspiratoria-expiratoria. Acá hay un valor que viene a ser la sensibilidad o el Tiger. Esto es lo que nos va a censar acá, esto. La presión negativa que está generando mi paciente. Entonces yo puedo hacer de que mi ventilador sense eso. Es decir, sí, me vas a censar para que yo en el momento en que mi paciente empiece a ventilar, yo ya le pueda detectar. Entonces yo pongo un valor para que mi ventilador me avise y me da, yo le pongo, ¿no? La sensibilidad o el Tiger. ¿Cómo debemos monitorizar al paciente? Mediante la oximetría, la gasometría. En caso de pacientes que están en UCI, ventilación prolongada, radiografía de tórax, para evitar que existan complicaciones. Glicemia, evaluar la glicemia, los electrolitos, ver si hay infecciones, frotis, cultivo, monitoreo de la volumen, presión, frecuencia, FiO2, evaluar la capnometría y bueno, si el paciente necesita en UCI, sobre todo una ventilación prolongada por insuficiencia respiratoria, etcétera, debemos monitorizar la sedación, pues, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Todos van a deber principalmente porque yo le estoy colocando presión positiva a este tórax. Entonces voy a generar barotrauma. Si excedo esa presión positiva, voy a disminuir el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuyo la función renal, la función hepática, porque disminuyo el flujo sanguíneo. Ahora, estoy generando esa presión positiva y se va a transmitir también hacia mi sistema nervioso central, entonces aumento la presión intracerebral. Va a haber mala movilización de las secreciones porque ese oxígeno es deleterio con los cilios, ¿no? Una neumonía nosocomial porque estoy predisponiendo a mis vías respiratorias a que sean fácilmente colonizadas por un germen, ¿no? Y la toxicidad por el oxígeno al 100% es un oxidante, daña las células, ¿no? ¿Y cuándo voy a destetar a mi paciente? Mi paciente que tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? No puedo destetar a un paciente que esté chocado, ¿no? Presiones de 50-20, 60-20, no puedo destetar a ese paciente. Entonces tiene que estar hemodinámicamente estable. Debe mantener un estado de conciencia óptimo, debe estar despierto, obedecer órdenes. Los músculos respiratorios tienen que tener buena actividad, no deben estar con relajantes neuromusculares. Mi gasometría debe estar óptima, ¿no? Una presión de oxígeno mayor de 75 milímetros de mercurio, el PCO2 menos de 50, una saturación mayor a 90%, un FiO2 bajo, ¿no? Menos de 35%. Que no haya un cuadro infeccioso severo, un paciente séptico, con shock séptico, etcétera, no puedo extubarlo, ¿no? Que no haya sedación y relajación, pues, ¿no? Los criterios que el paciente no esté hiperventilando, ¿no? Un paciente hiperventilando nos quiere decir que no está respirando adecuadamente. El volumen tidal por lo menos debe ser mayor a 4 mililitros por kilo. Un volumen minuto, menos de 15 litros por minuto, ¿no? Un paciente que está hiperventilando nos va a hacer un volumen minuto más de 15 litros por minuto, ¿no? Y estas variables que ya hemos visto, pues, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. ¿De qué condiciones depende optar por el tipo de ventilación volumétrica o barométrica? Interesante la pregunta. ¿Ya? Muy bien.
Esto va a depender generalmente de las condiciones del paciente, ¿no? El paciente puede ser que tenga un problema de fibrosis pulmonar. Entonces yo sé que en este paciente no puedo optar por la ventilación a modo volumen porque me va a generar altas presiones y estas presiones me pueden hacer daño. O un paciente con EPOC o con un paciente con enfisema, ¿no? El enfisema. Si yo lo pongo, no le pongo un volumen adecuado, puedo producir las rupturas de sus bulas, ¿no? Entonces tengo que cuidar, entonces tengo que colocar a modo presión. Generalmente en anestesia nosotros iniciamos con modo volumen, es decir, agarramos y le programamos al paciente y le decimos, ¿sabes qué ventilador? Me vas a dar 500 de volumen 2. Cuando yo inicio con el modo volumen, veo las presiones que me generan, ¿no? Y si yo inicio, por decir 500 de volumen y me da presiones de 28, 29, 30, probablemente este paciente, la ventilación volumétrica no sea lo ideal para él. Entonces, cambio a una presión, a un modo presión. Ahora, ¿hay indicaciones para dar a ventilación presión? Sí. Paciente, como les dije, que va a estar con cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque esta va a comprimir mi diafragma, va a comprimir mis pulmones. Entonces, al yo ponerle el modo volumen, me va a generar altas presiones. Entonces, lo pongo en modo presión. La cirugía es la procede. Paciente obeso. Paciente obeso se comporta como si fuera un laparoscópico, ¿no? Todas las vísceras se van hacia arriba. Entonces, tengo que controlar mi presión. Pacientes con problemas respiratorios, ya sea obstructivos o restrictivos, fibrosis, EPOC, ¿no? Ellos. En casi la mayoría de los demás, el modo volumen es el modo que va a ir muy bien. ¿Ya? Es el que mejor se adapta hacia ellos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas? Todo claro, muchachos, ya están hipoglicémicos, ya están con hambre, creo. Ya. Bueno, siendo así. Doctor, una Sí. pregunta. Hemos visto que en el COVID, o bueno, no sé si o generalmente, pero se le pronaba a los pacientes. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? La pronación es que queremos recuperar alvéolos. Cuando nosotros estamos en decúbito dorsal por mucho tiempo, hay la telectasia, pues, ¿no? Esa telectasia es quizás una de las cosas que más perjudiciales se puede tener. Entonces, las zonas dorsales eran o son las que generalmente más se comprometen. Entonces, al pronar al paciente, estamos recuperando las zonas declive, ¿no? En este caso. Entonces ya las zonas dorsales ya no van a ser declive. Además de que estas vienen a ser las zonas donde hay mayor cantidad de tejido pulmonar. Entonces, al estar en decúbito supino, estas partes tienden a colapsarse. Entonces perdemos gran espacio. Entonces, al pronarlas, permitimos que recuperar esa parte pulmonar y permitir que esos alvéolos también se distiendan y evitamos las atelectasias y ganamos mayor espacio. Esa es la finalidad por la cual nosotros pronamos a los pacientes. En los pacientes, en este caso COVID. No solo se usa en pacientes COVID, eso ya se usaba desde hace mucho tiempo, en los pacientes que tenían falla respiratoria, insuficiencia respiratoria. Solo que en este caso, por el gran compromiso pulmonar, entonces había que rescatar, hay que rescatar zonas que aún son ventilables, ¿no? Que tienen una buena relación ventilación-perfusión, entonces se las prona. Pues. Ok, muy bien. Otra pregunta, muchachos.
Ya. Bueno, parece que estamos hipoglicémicos, son la 1 de la tarde. Acabaremos con las clases, pues. ¿Ya? Entonces queda pendiente conmigo el caso clínico y el seminario, pues. ¿Ya? Ya coordinamos, no sé cómo serán los demás días, ustedes, ya con su delegada coordinamos, pues. Está bien, doctor. Ok, muy bien chicos, que les vaya bien. Nos estamos Muchas encontrando. gracias, doctor. Ok, hasta Gracias, luego. doctor. Muchas gracias, doctor.